Seguimos ese espacio paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en Sol 106.5 y en nuestro canal Paneo Semanal, en nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, tenemos a nuestro invitado ya. Andrés. ¿No? En esta época cuando vamos a la playa. Caramba, ¿eh? Andrés. Buenos días. No. Bueno, nada, un tema de que al bañista, por ejemplo, y a los que visitan las playas, porque el sargazo se acumula en las orillas y luego entra un proceso de putrefacción y despide un mal olor. Esto impacta a países como la República Dominicana de forma muy importante, porque, como decía yo en el segmento anterior, el principal ingreso de divisa y uno de los motores de la economía dominicana y uno de los generadores de empleo y desarrollo económico más importantes es el turismo. Y el turista no va a lugares donde no tenga una experiencia positiva, plena, y lo que busca es arena blanca y mar azul, no bañarse entre toneladas de sargazo que además impactan muy negativamente, y realmente yo pienso que esto es una preocupación de la industria hotelera, sobre todo ahora con el tema del COVID, porque si el turista lo está pensando 3 veces antes de montarse en un avión y en un aeropuerto y exponerse en un país extranjero a infectarse de COVID, imagínate, creo que entrará en su lógica que también se va a tener que bañar en aguas cundidas de sargazo. Realmente yo creo que es un tema importante. Así que, Andrés, explícanos el origen de esto, de dónde sale el sargazo, por qué viene a República Dominicana, qué es lo que está pasando, que hace unos años el sargazo no era un tema y ahora ya lo es. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer, si podemos hacer algo? No, así es, pero antes que nada, quizá como preámbulo a los que nos acompañan, hemos mencionado el sargazo, pero quizá para muchos el sargazo puede ser una simple palabra o una simple representación de un problema según lo que venimos describiendo, pero es importante destacar para que lo puedan relacionar que el sargazo es un alga marina que está invadiendo de manera desproporcional las playas dominicanas, como menciona el senador, y de todo el Caribe. El sargazo se origina en un área entre Brasil y África a raíz del cambio climático y otros problemas medioambientales como el calentamiento de los océanos y el drenaje de minerales a causa de la deforestación hacia los ríos y luego hacia el océano, que actúan como alguna especie de fertilizante para estas algas. Entonces también a raíz de ese cambio climático y el cambio de corriente, pues el sargazo, luego que crece en esa zona, hace un trayecto por todo el Caribe y termina ya de forma final en México. Por eso México también es uno de los países dentro de los afectados que más recibe el volumen, esta invasión de la alga marina. Es importante también destacar que el sargazo que nos invade no proviene de lo que se conoce como el mar de los sargazos, que está localizado por Bahamas y siempre ha existido en esa zona. Siempre, incluso se ha determinado un área protegida mundialmente
porque representa un ecosistema marino de gran importancia para esa zona. Ahora bien, el sargazo que llega a nuestras costas en esa calidad característica invasiva, pues trae consigo una cadena de efectos negativos que entonces hay que prestarle mucha atención para que no siga impactando. ¿Y cuál es el nivel, o sea, cuáles son los puntos en República Dominicana más afectados? Por ejemplo, yo que resido en la provincia de Barahona, paso mucho tiempo aquí, estoy ahora aquí, de hecho, cuando veo frente a mi casa el mar, realmente estamos en la época ya donde empieza el sargazo a venir, donde se calienta más el agua y entonces se empieza a aparecer el sargazo en las costas, ya está empezando aquí en Barahona, que aparte del turismo también impacta otras operaciones. Por ejemplo, la planta eléctrica que tenemos aquí utiliza agua de mar para enfriamiento y evidentemente cuando el sargazo entra en las turbinas, en las calderas, pues genera un efecto negativo y ha incluso generado apagones fruto de las paradas que ha tenido que hacer. O sea, tiene otros impactos la problemática, digamos, del sargazo. ¿Cuáles son los puntos del país más afectados? Claro, los puntos del país más afectados son, hoy por hoy, casi todas las zonas costeras. Porque en un principio, donde no se veía sargazo como Samaná, Puerto Plata, ya se está notando esa presencia. Incluso en meses fuera de lo que se conoce también por igual como la temporada de sargazo. Por ejemplo, en Samaná, en diciembre este diciembre del año pasado, pues en Año Nuevo, vimos una presencia importante de sargazo. Ahora bien, los puntos más afectados son el este, toda la costa sur y Barahona, como tú mencionabas, Pedernales por igual. Toda esa costa, la parte de abajo de la isla es la que más recibe el alga de forma invasiva. Interesante. Hemos visto que los hoteleros, sobre todo. Adelante, Luis. Sí, no, decía que es interesante que toda la vida estuve pensando que el sargazo procedía del mar de los sargazos, que era una cuestión común verla ahí, incluso navegantes portugueses que eran los maestros de la navegación, fue que le pusieron el nombre. Cuando manejaron magistralmente la navegación y utilizaron los vientos y las corrientes marinas para su navegación, tanto para venir de Europa como para devolverse de América hacia Europa. Y el mar de los Sargazos, que es un área donde confluyen estas corrientes y estos vientos, era muy común verlos ahí, y ahora me estoy enterando de que no necesariamente llegan de ahí, del mar de los Sargazos, sino que provienen de otro sitio. Entonces, ¿a qué se debe que vengan de otro sitio y que haya una superpoblación de sargazos que ahora está invadiendo la playa cuando antes no venían de ahí? O sea, antes no se veía esa superpoblación. Y mucha gente lo está identificando el cambio climático como el origen de estos fenómenos que estamos viendo ahora. ¿Qué hay de cierto en esto? Así es, usted lo hizo un resumen y lo puso en contexto así como es. El cambio climático y bueno, a raíz de acciones del hombre, como mencioné anteriormente, la deforestación, que causan el drenaje de minerales hacia los océanos, que terminan en los océanos, pues impulsan el crecimiento desproporcionado de esta alga. Y por igual, también el cambio de corrientes, el cambio de temperatura, hacen que esta alga haga ese trayecto por todo el Caribe y luego México. Y ahí el senador traía un tema importante que es cómo impacta en diferentes niveles, no solamente en el turismo, porque al final la esencia de nuestras costas es las aguas cristalinas
y bueno, la sonrisa del dominicano, pero sin las playas no tendríamos turismo. Eso por un lado. Por otro lado, es sumamente importante tener en cuenta el daño medioambiental que causa esta invasión desproporcionada en nuestras costas. Y bueno, esa cadena de efectos, como por igual lo que se mencionaba de la generación eléctrica, que impacta varias generadoras en todo el territorio dominicano. ¿Cómo te quería preguntar, cómo han enfrentado hasta ahora, hasta antes de la propuesta de SOS Carbon, cómo han enfrentado hasta ahora los hoteleros de la región este, sobre todo, que me parece que son los que tienen más experiencia y han implementado mayor fruto, evidentemente, del desarrollo turístico que hay en la región este, Punta Cana, Bávaro y demás? ¿Cómo han enfrentado hasta ahora la invasión del sargazo? Porque hemos visto la efectividad de estos mecanismos. Hemos visto la colocación de vallas y una serie de elementos. Y evidentemente también los temas de cómo, cuando llega a la... No, pero antes de eso, cuando llega a la orilla, claro, se acumula. Y de hecho aquí en el malecón de Barahona tenemos un efecto de eso, porque se decompone y empieza a emitir el gas metano normal, propio de la composición, y es un hedor. Y no es verdad que un turista va a estar ni siquiera en una playa con un hedor, y evidentemente eso obliga a un manejo de ese, cómo hasta ahora lo han hecho, para luego entrar en la propuesta de ustedes de cómo hacerlo. Claro, y me voy a ir más allá ahora, tocando en el último punto que mencionaste del mal olor. Eso se debe a la liberación de carbono y otros gases que contiene el sargazo. Es importante destacar que esto perjudica la salud humana. Y ese mal olor no solamente afecta al turismo, pero también vamos a ponerlo en un contexto más directo y quizás real, y quizás también de interés para otros grupos que no necesariamente dependen al 100% del turismo per se, que son los grupos de real estate, o sea, que venden propiedades, que también hay varios importantes en la zona del este, dos de ellos bastante grandes. Es importante destacar que, bueno, si un inquilino que compra una villa de 10, 20 millones de dólares tiene este problema al frente de su playa, posiblemente también incluso privada, que pagó un premium por esa zona, pues, ¿qué será de esa propiedad luego de seguir recibiendo este problema constantemente? O sea que también hay que verlo de esa forma, no solamente afectando al turismo. Ahora bien, ¿qué se viene haciendo? Las prácticas más implementadas es, uno, rezar para que no llegue sin hacer nada. Dos, ya después que llega... El modelo de la Virgen de la Altagracia. Exactamente, si Dios quiere no llega, pero si Dios quiere no llega el año siguiente, y el año siguiente lamentablemente no ha funcionado. Entonces ya por eso también nuestra propuesta de tomar acción. Pero bueno, ¿qué se viene haciendo? Se vienen implementando o usando maquinarias pesadas en las playas que incluso dañan aún más el ecosistema marino, dañan aún más esa misma playa y incrementando los gastos que ese mismo hotel luego tendrá. Porque al emplear este tipo de acciones para retirar el sargazo con maquinaria pesada o hombres con rastrillo y todo eso, se terminan llevando arena. Y esa arena blanca, pues también tiene costos luego hacia ese sector que estaría pagando para controlar la erosión de las playas. Por igual, como usted menciona, se vienen instalando barreras, esas barreras, bueno, en el mar, para prevenir que entre el sargazo. Si bien han sido un método en cierta medida innovador, se debe destacar que no han dado resultado. ¿Y por qué no han dado resultado? Porque en gran medida, en la mayoría de los sitios que hemos visto se han instalado, pues el oleaje termina empujando por arriba de la barrera el sargazo que se acumula. Eso ocasionando que luego termine llegando a la costa. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a decir que la barrera funciona tan perfectamente que contiene el sargazo en ese punto. ¿Qué pasa?
El sargazo eventualmente, estando estancado, se pudre, como usted menciona. Se pudre y al podrirse pierde la flotabilidad y se hunde. Entonces, luego que se hunda, se mete por debajo de la barrera y termina de todas formas llegando a la playa. Y ahí entraría un componente peor todavía, que al podrirse se va como desintegrando y se mezcla con la arena de la playa y convierte esa playa como negra, la pone negra de forma muchas veces permanente. Hemos visto en algunas zonas del Caribe hay playas que se han perdido por completo. Y ya se perdería el atractivo de la arena blanca, que es lo que persigue el turista, aparte del agua azul. Exactamente. Y otro componente de la barrera, que de no, como le digo, de permitir que el sargazo se acumule en ese punto, estaríamos ocasionando otro problema medioambiental, que es perjudicando a los corales que están en ese punto. Porque, ¿qué pasa? El sargazo es similar a la lila, que es un alga que le quita el oxígeno y la luz a lo que está, a las especies marinas dentro de ese hábitat. Entonces, hemos visto que no solamente los corales terminan muriéndose en gran medida, o sea, esto es algo que va sucediendo lentamente, pero hemos visto ese impacto negativo directo del sargazo hacia los corales y otras especies marinas como la tortuga y peces que por igual se ven perjudicados por esta presencia. ¿Y qué se puede hacer? Exactamente, eso mismo no, es preguntarle. Tenemos las manos atadas. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Y de dónde surge? Porque me gustaría, en este caso, un dominicano que fue a estudiar a MIT y de allí surgió una propuesta que aplicable al caso dominicano, y para mí eso es un elemento a destacar muy importante, que me gustaría un poco que me nos hiciera la historia de dónde surge el estudio, la discusión y el planteamiento. Y además de eso, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo en algunos otros lugares que haya funcionado? Claro. No, muchísimas gracias. Pues, un poco sobre nosotros. Yo soy ingeniero mecánico y estuve en Filadelfia por igual trabajando 5 años en la industria de manufactura, construcción, en mejoras de procesos. Y en ese momento, como parte de mi intención de poderle crear valor y atarme un poco más y traer esas herramientas que yo venía desarrollando en mi lado profesional en beneficio de mi país, de la República Dominicana, pues contacté a un grupo de amigos en MIT, profesores que se enfocan en resolver problemas mundiales, medioambientales por igual. Y en ese momento, la casualidad, en el 2018, que fue el peor año de esta invasión de las algas, el peor año hasta la fecha me refiero. Y entonces en ese momento empezamos a evaluar cómo podíamos crear, nosotros siendo ingenieros, crear un sistema que sea costo eficiente para ya de manera definitiva, en gran medida, poderle brindar al sector, incluso a zonas que no son exclusivamente turísticas, ese beneficio de saneamiento ambiental. Y nosotros, a partir del 2018, hasta la fecha, hemos desarrollado 2 tecnologías, 2 diferentes, una para alta mar, que busca interceptar y hundir a profundidad el sargazo, así pudiendo lograr lo que sería la eliminación del carbono que contiene el sargazo, porque el sargazo, una vez se pudre, libera este carbono de vuelta. Entonces, este componente, más bien, o este sistema, con él no solamente podemos brindar una solución a un área más amplia al hacerlo en alta mar, pero por igual podemos agregar valor de otra forma a través de la eliminación del carbono. Eso por un lado. Por otro lado, nuestro otro sistema, el cual nos estamos enfocando y sacándole provecho a raíz de las condiciones y de la
del grupo de personas y de embarcaciones, de recursos que están en nuestras zonas costeras. A eso me refiero, a las yolas y a los pescadores. Pues podemos así implementar a una gran escala una cobertura mayor para también recolectar y sacar ese sargazo dentro del mar antes que llegue a la costa. Nosotros diseñamos un sistema que se le monta a esas embarcaciones artesanales o yolas, como me referí, para recolectar el sargazo y así sacarlo antes que invada. Eso es lo que estamos haciendo dentro de SOS Carbón, y aprovecho para invitar a los que nos acompañan hoy, que nos busquen en las redes para que puedan ver, visualizar videos y las diferentes técnicas de los sistemas que hemos desarrollado y ya tenemos en marcha, para así, unidos con todo el sector más interesado, llámese turístico y por igual los gobiernos correspondientes, poder sumar y dejar esto implementado para poder blindar nuestras costas. Excelente. Andrés, ¿tiene algún valor eso que ustedes recogen, ese sargazo, tiene algún valor energético? ¿Algo que se pueda hacer una vez ustedes lo recogen? Tiene un número de valores. Y lo más importante, Andrés, porque, por ejemplo, haciendo un símil con la ley de residuos sólidos, el gran aporte de esta ley, o uno de sus grandes aportes, es crear la cadena de valor en el manejo de los residuos sólidos. Es decir, generar industrias o empresas en las diferentes fases de la recolección y el reciclaje de los residuos sólidos. En el caso del sargazo, el sargazo se presta para desarrollar una cadena de valor en torno al sargazo que sea primero un elemento de generación de empleo, de actividad económica, sobre todo o otra actividad para pescadores, porque evidentemente serían quizás el rango de mano de obra que en un primer momento estaría dedicada a estas labores, aparte de su labor de pesca. Y luego, ¿qué se hace con eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las industrias, las empresas, los usos que permitieran eventualmente generar toda una cadena de valor y una economía alrededor del sargazo? Claro, y bueno, quizá como antesala a eso, en cuanto al beneficio económico, es bueno destacar que a raíz del impacto negativo que le genera el sargazo al sector turístico, ya de por sí estaremos viendo un beneficio económico. ¿Y a qué me refiero? Hoy por hoy, el sector turístico, según las cifras que nos han dado a través de nuestra experiencia y en conversatorio con líderes de otros países, como el ministro de Turismo en Jamaica, en el 2019 él nos dijo que el Caribe viene gastando por año 120 millones de dólares en limpieza, como le describí, en limpieza usando maquinaria pesada y otros métodos irresponsables. Eso por un lado. Y por otro lado, más importante aún, el impacto indirecto de la reducción del turismo en el Caribe, en los puntos más afectados, ha sido de un 35%. Obviamente esto variando en los diferentes puntos que se ven perjudicados por el sargazo, pero vamos a decir que un 15 o un 25%, ya sea de costo de oportunidad o reducción real. Es un punto importante a tener en cuenta, que de emplear sistemas que contrarresten de manera eficiente esta problemática, ya estaríamos viendo un beneficio económico a raíz de lo que le ahorramos en pérdidas al sector turístico. Ahora bien, en esa cadena de valor, al emplear estos sistemas, por igual generamos esa cadena de valor que ustedes mencionan. No solamente se vienen desarrollando el tema del uso del sargazo para la generación eléctrica como biomasa, también para sacarle gas natural. Incluso, por ejemplo, en Barbados, la directora de un programa de energías renovables, quien es también una graduada de MIT, pues está enfocada en usar el sargazo
junto a desechos de la industria del ron para mezclar esos componentes y sacar gas natural. Así, la intención es usar ese gas natural para dinamizar la transportación. Eso por un lado. Por otro lado, el componente más avanzado, dada su poca inversión requerida, es en el uso o la transformación del sargazo en abono orgánico. Esto teniendo un beneficio en la agricultura, y por igual ahí se le puede agregar el componente de la eliminación del CO2 que contiene el sargazo. Porque luego de procesarlo como abono y el uso en la agricultura, pues pasa ese proceso que se llama captura de carbono en el suelo de forma definitiva. Y o sea que es una cadena de valor bien amplia, que no solamente se le puede sacar provecho como abono per se, pero por igual luego como reduciendo, como forma de reducir el carbono. Excelente. Tú sabes que cuando me mencionas el ahorro de carbono que puede tener este proyecto, en la medida en que se logra una escala evidentemente importante, ¿no? Me viene a la mente el impacto que ha tenido el proyecto, por ejemplo, eólico Larimar 1, aquí en Enriquillo, que acaba de colocar bonos de carbono por cerca de $100 millones en asociación con el Banco Popular. La empresa es Jaina, y esto va a permitir financiar la construcción de un parque solar en el Parque Girasol 1, creo que es en la zona de Manoguayabo, que será el parque solar más grande de la República Dominicana y del Caribe, evidentemente impactando positivamente lo que es el consumo de combustibles fósiles y evidentemente una energía limpia, totalmente sostenible. ¿Este proyecto tiene vocación de ser financiado a través del mecanismo de bonos limpios? Así es. Todavía el componente de algas para la captura de carbono o la eliminación de ese carbono que el alga durante su vida succiona, pero luego, como mencioné, estaría devolviendo de vuelta cuando se pudre, pues es algo que se viene discutiendo innovador, y entonces falta ese componente para poder avanzarlo y desarrollarlo. Ahora bien, ya hemos visto que no solamente usando sargazo, pero incluso otros tipos de alga, se viene conversando y han estado invirtiendo en Estados Unidos y Europa como forma de capturar ese carbono, incluso empresas americanas y europeas pagando por esos créditos directamente que se estarían reduciendo al hundir el alga o usarla en para otros usos que también reduzcan ese carbono. Para darte una escala del carbono que contiene el sargazo que llega a República Dominicana, más bien el este, enfocado en el este, contiene alrededor de 300,000 toneladas de CO2. Tú mencionaste un punto importante que es el Parque Larimar. Ese parque, si bien recuerdo, es Jaina, pues ha publicado que deja de emitir en esa generación de electricidad 140,000 toneladas de CO2. O sea que imagínate, con el sargazo solamente que llega al este, tenemos el doble de potencial de eliminación de CO2. Y es un punto importante a destacar porque le podemos sacar provecho por igual. Bueno, muy bien. Excelente. Andrés, hemos visto en las redes la solución de ustedes que se monta en las yolas y se monta en cualquier embarcación. ¿Está licenciado? ¿Cómo se adquieren? ¿Cómo llega cómo puede ser utilizada por los hoteleros, por las asociaciones de pescadores, por los municipios eventualmente? Sí, los municipios también. Mira, pues nuestra intención para que esto se pueda desarrollar de la mejor manera, de forma coordinada, uniendo a todos los
integrantes que deben pues ser parte de ya la implementación. Nosotros somos más bien el vehículo que ofrece ese servicio. Ofrecemos un servicio de recolección en el cual en nuestras plataformas integramos a los pescadores, nosotros construyendo esos equipos y teniendo por igual pues esas embarcaciones, ya estaríamos ofreciendo ese servicio, ya sea a los gobiernos. ¿Sí? Las soluciones de ustedes están patentadas, me imagino, ¿verdad? Correcto, así es. Está todo patentado. Las diferentes tecnologías que le estuve mencionando están patentadas. Y bueno, más bien como le digo, nuestra visión es poder ser parte de ya esa implementación, teniendo en cuenta nuestro expertise, nuestra experiencia en el manejo de esos sistemas, por igual dentro de otros componentes como en la definición de la operación, definición de cómo podemos maximizar la eficiencia de esos equipos, de entrenar al personal y bueno, todos esos componentes. Pues por eso nosotros más bien somos el punto que ofrece ese servicio, ya sea a los diferentes potenciales clientes, como ustedes mencionaron, los gobiernos, los hoteleros, y nuestra intención es poder trabajar en equipo para que cada uno se vea beneficiado. Y ya, Andrés, ¿han tenido contacto, relación con el Ministerio de Turismo, con algunos ayuntamientos, aparte creo que con algunos hoteles del este, ¿no? En otros lugares también, digamos, en otros puntos, o solamente hasta ahora han desarrollado su actividad en la zona este? Bueno, nuestro enfoque ha sido en la zona este a raíz de ya los hoteles que nos venían apoyando en el desarrollo de estas tecnologías, que debo destacar nos apoyaron cuando incluso estábamos en nuestra fase de investigación y desarrollo, hoteles como el Hard Rock, el Meliá, el Dreams, Majestic, que es importante tener ese apoyo directo de la zona hotelera, incluso para ellos así demostrando su interés en sí bien conseguir este tipo de soluciones que le puedan brindar esa solución, valga la redundancia, de forma definitiva y al corto plazo, por igual, de manera inmediata, que pueda ser algo que se implemente hoy. O sea que ya estamos bien avanzados en ese sentido. Estamos a punto de empezar operaciones con un grupo de la zona del este, que bueno, me reservo el nombre por temas de confidencialidad que nos pidieron, pero ya estamos a punto de empezar operaciones y nuestro interés es, como le digo, poder seguir uniendo equipos para ya implementar esto en todo el nivel nacional, aprovechándonos de la plataforma de embarcaciones que hay en toda la zona costera del territorio. Así, por igual, integrando a los pescadores, dándole empleo directo. En solamente Punta Cana y Bávaro podemos generar más de 95 empleos directos a estos pescadores con este sistema de recolección. O sea que también es algo importante a destacar, porque los pescadores, siendo uno de los más perjudicados y también siendo una economía, una acción informal, integrándolos a esta plataforma, podemos agregar valor en otras áreas dentro de la comunidad. Bueno, Andrés, yo pienso que solo nos queda darte las gracias, invitarte a Barahona, tenemos pendiente eso. Nosotros quisiéramos incluso apoyar junto con el sector hotelero de la provincia y los ayuntamientos, sobre todo el ayuntamiento de Barahona, que es el más afectado, evidentemente, y otros de la costa, este tipo de iniciativas, porque el sargazo se ha convertido para Barahona igual que para muchas provincias costeras que viven del turismo, pero en el caso de Barahona también un tema de higiene, de salud pública, de ornato, porque realmente la ciudad descansa sobre una bahía que tiene una playa, una parte de playa importante, y
y un muelle, y realmente el sargazo se acumula en lo que se llama la zona de la casita blanca, ¿no? Donde está el famoso Tanac, que es un remolcador antiguo que está ahí, y el metano que se acumula, el mal olor y la cantidad de sargazo que hay, sobre todo en la época ya más caliente, en el verano, más el impacto que tiene sobre empresas que operan aquí, ya sea el Ingenio o UEG Jaina, y con la planta de carbón. Realmente es una problemática en esta zona. Así que, nada, quiero invitarte a aprovechar aquí y comprometerte públicamente a que visite la provincia y veamos este tema. Seguro que sí, para mí sería un placer y como le digo, gracias por sumarse, por el apoyo y bueno, de eso se trata, poder seguir integrando a todos los actores para ya así en equipo poder dejar implementados sistemas que puedan de forma costo eficiente blindar las costas, que es importante de forma breve destacar uno de los primeros puntos que usted estuvo mencionando, a raíz del COVID y bueno, en la etapa que estamos ahora mismo como relanzando el turismo y por igual hoy en día más que nada compitiendo con otros países del Caribe para ese relanzamiento, no podemos dejar este tema a un lado, porque este tema, a diferencia del COVID, seguirá a través de los años. Ojalá el COVID ya con el tema de la vacuna y eso podamos salir de él lo antes posible, pero el sargazo está aquí para quedarse. Incluso se estima que se seguirá incrementando ese volumen y seguirá incrementando su presencia durante el año, que ya nos dejará de ser algo cíclico, algo por temporada. O sea que es importante tener eso en cuenta y entender que esto más bien es una inversión y una forma de reducir costos. O sea que ojalá ya poder integrar a todos los actores y trabajar en equipo. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, y un saludo a tus padres. Se lo digo, igual por allá. Un abrazo. Gracias, Luis y el equipo del Sol de la Mañana. No, de Paneo Semanal. Paneo, perdón, bueno, y que el logo, pero bueno, ustedes me entendieron. Sí. Muchísimas gracias. Le damos tu saludo a los del Sol de la Mañana. Gracias, Andrés. Un abrazo. Un abrazo. Bye. Bueno, no, todavía. ¿Te quieres ir tan temprano? Todavía, falta un minuto. Humberto. Muchas gracias. Gracias. Humberto. Falta un minuto. Un buen fin de semana. Sí. Ok, Andrés. Humberto todavía nos dice que nos falta un minuto. Tú te quieres ir, Luis se quiere ir temprano. 30 segundos, son 30 segundos. 30 segundos. Bueno, pues nada, entonces lo que tenemos es que despedirnos, ¿verdad? Despedirnos. Una despedida larga. Hasta pues el próximo entonces, sábado. a nuestros oyentes y televidentes que nos vean. Bueno, nada, agradecer su sintonía y decirles que con el favor de Dios esperamos tenerlo por aquí el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.